¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Noviembre es un mes clave en la discusión en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque se analiza, se debate y se vota el proyecto de ley de presupuesto de la Nación, en este caso para el año 2025. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Carlos Bianchi y Agustín Romero. Antes, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. La Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra analizando el proyecto de ley de presupuesto para el año 2025. La iniciativa, conocida como la ley marco más importante que discute el Congreso año a año, tiene sus focos puestos, según lo definido por el Ejecutivo, en la seguridad pública, económica y social. En ese sentido, la menor recaudación fiscal proyectada para este año implicó realizar ajustes al gasto cercano a los $1.000 millones. Por ello, el proyecto de presupuesto para el 2025 consideró nuevas rebajas de gastos por otros más de $1.000 millones. A ello se suma un ajuste adicional de aproximadamente $600 millones. Con esto se reducirá el crecimiento del gasto de un 2,7 a un 2%. Esta rebaja será pareja a los subtítulos de tipo operacional, vale decir gastos de personal, bienes y servicios de consumo y transferencias de capitales. Se excluirán de ella los servicios de salud, carabineros, PDI, gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda. Bueno, y ahí teníamos los antecedentes de este proyecto de ley de presupuesto 2025. Vamos a conversar acerca de ello con el diputado Carlos Bianchi, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. Guillermo, gracias a ustedes por la entrevista y la posibilidad de dialogar con todo el país. Y de conversar acerca de este proyecto que es el proyecto clave, el proyecto marco, quizá la ley más importante que discute el Congreso en todo el año. Efectivamente, es importante decirle al país que la discusión de la ley de presupuesto es la más relevante, sin que el resto obviamente no es que no tenga relevancia, pero lo que definimos acá es el presupuesto de todos los ministerios para poder efectivamente tener el cumplimiento de las políticas públicas, los compromisos sociales y todo lo que tiene que ver con vivienda, educación, salud, trabajo. Claro, es por lejos la discusión más relevante. Ahora, diputado, este presupuesto ha estado marcado por la cantidad de plata que Chile tiene como país. Ha crecido menos de lo esperado y por lo tanto hay menos caja para programar los gastos. Esto es como una casa. Tal cual. Es como el presupuesto familiar. Tal cual, tal cual. Y por eso es que lo que tiene que traer además dentro de esta discusión, esta ley de presupuesto, es cómo se logra la eficiencia en el gasto público. Hay un informe del Consejo Financiero Autónomo que da los resguardos para poder ser mucho más precavidos, tener mayores controles. Y tiene que saber la gente que nuestro nivel de endeudamiento en el PIB hoy día es cercano al 42%. La línea roja es el 45%. ¿Qué significa eso? Que no tenemos capacidad de endeudarnos. Por eso es que tenemos que tratar de atraer recursos permanentes para dar cumplimiento a los gastos permanentes. ¿Y eso es posible desde el punto de vista práctico de la realidad? Porque estamos en un país que creció menos de lo esperado y que está más endeudado que en ocasiones anteriores. Entonces, el escenario no parece muy promisorio. Bueno, por eso también es que hay una rebaja considerable de $600 millones, que fue, si bien solicitado por la oposición, todos estuvimos de acuerdo en la necesidad efectivamente de rebajar, dado que vamos a tener menos ingresos, también tenemos que tener menos gastos. Pero ahí hay una cosa que yo quiero resaltar. El ministro de Hacienda en esto fue enfático y claro. Dijo, mire, podemos rebajar muchos ministerios, pero en lo que no estoy dispuesto, dice, es en rebajar en salud, rebajar en vivienda, rebajar el financiamiento para la PDI, para Gendarmería, para las policías, en educación, etcétera. O sea, hay efectivamente hoy día una demanda enorme. Fundamentalmente la mayor discusión se ha centrado en materia de salud, la situación que todo Chile observa con los hospitales. Y ahí no va a haber ningún recorte. En los demás ministerios va a haber un recorte parejo, que eso suma $600 millones. Ahora, no es suficiente. Tenemos que lograr, si bien vamos a traer $1.200 millones con todo lo que se ha votado en materia de atraer estos nuevos recursos, eso, dicho por el propio Consejo Fiscal Autónomo y por otros especialistas, tampoco está garantizado. Entonces hay que seguir buscando mecanismos
para poder efectivamente atraer más recursos y dar cumplimiento. Y termino, mira, incluso se deslizó en algún momento la posibilidad de que en 3, 4 años, si no atraemos recursos permanentes, pudiera no cumplirse con los pagos de la PGU. O sea, en ese nivel estamos en la línea muy próximos a ese 45% que he señalado, y esa situación tenemos que resguardarnos de que nunca ocurra. A su entender, entonces, ¿este es un presupuesto responsable? Porque sabemos que es austero, pero una cosa es que sea austero y la otra es que sea responsable. No solo es responsable, me parece bien la distinción, una cosa es que sea austera y otra cosa responsable. Este es un presupuesto absolutamente responsable porque ha ocurrido algo increíble. Yo no lo había visto nunca en casi 20 años, que un ministro de Hacienda se allanara a recoger lo que dice, por ejemplo, el Consejo, lo que hemos dicho muchos de nosotros, donde no solo era necesario rebajar, sino que además aplicar instrumentos que supervigilen el cumplimiento del presupuesto. Y en la eventualidad de tener que incorporar recursos de donde casi no los hay, esto en esta oportunidad pase a ser visado por el propio Congreso. Esa cosa no ocurría. Entonces hay que decirle al país que este es un presupuesto responsable. Más allá de las caricaturas que se han querido hacer sobre el ministro Marcel u otras autoridades, yo quiero señalar con mucha fuerza que quienes hemos actuado de forma responsable, decididamente apoyando las políticas públicas sociales eminentemente y de crecimiento, que es relevante para cumplir con todo lo otro, podemos señalar que es un presupuesto responsable, austero en la medida de lo posible, pero que también es ambicioso en tratar de encontrar recursos permanentes para dar cumplimiento a todos los compromisos sociales. Ahora, diputado, ¿cuánto cuesta avanzar en acuerdos en una materia de estas características cuando el clima está tan crispado? Por ejemplo, algunos sectores dicen que este gobierno tiene la responsabilidad porque ha crecido muy poco, tiene poco que ofrecer. Algunos sectores del oficialismo dicen que la deuda es tan grande porque el gobierno anterior dejó compromisos que no se han podido pagar. Otro sector de la oposición dice que todo está absolutamente malo. Entonces, ¿cómo se llega a acuerdo cuando hay tantas visiones diferentes? Qué buena tu pregunta. Mira, a ver, tratemos de graficarlo de manera muy simple. Hay ratos en los que yo me veo en el mismo cine que mis colegas, pero viendo películas totalmente distintas. O sea, yo estoy en un cine donde estoy viendo una película que estamos elaborando un proyecto responsable, austero, serio, comprometido para cumplir con los temas sociales. Esa película la que estoy viendo en ese cine, y tengo al otro lado a republicanos viendo una película de terror, de espanto, corre sangre, se matan los unos con los otros. O sea, eso es lo que quiero graficar. Es que yo quiero hablar de la puerta para afuera del Congreso, no de la puerta para adentro del Congreso. Y les quiero decir que más allá de ese canibalismo político que ustedes observan cuando entramos a estas estériles discusiones, hay quienes tenemos una visión mucho más seria, que queremos construir este presupuesto de forma técnica, porque esto no puede ser solo en base a discursos grandilocuentes para caerle bien a un determinado sector. Hay que ser serios, responsables. Entonces, yo quiero quedarme en el cine donde estoy viendo esa película que me motiva, que me hace ser cauto, responsable, y en el mismo cine, los otros que quieran ver esa película de terror, que se queden con ella porque son los menos. No les sirve eso al país. Entonces, sí está contaminado el ambiente, a tu pregunta. Está contaminado al punto de que si llegaren a haber nuevas propuestas de impuestos, la derecha ya ha dicho que no está dispuesta a votar nada que tenga que ver con impuestos. Y yo comparto en parte eso. O sea, impuestos a las personas no. Pero si no votamos el proyecto que viene después de la discusión de presupuesto, que tiene que ver con efectivamente buscar atraer recursos para las pymes, pero no afectando a las pymes. Las pymes hoy día pagan un 12,5%. Si no cambiamos ese proyecto van a pagar un 25% de impuestos. Eso es inviable. Eso es afectar y matar a las pymes que sobreviven día a día. Entonces, yo creo que responsablemente hay que dejar de discutir de cosas que en nada contribuyen y ponernos a una discusión mucho más técnica. Y respecto a este último punto, ustedes están impulsando con algunos parlamentarios iniciativas complementarias a este presupuesto. Sí, y
Esto yo creo que las regiones lo van a entender de maravilla. El único lugar de Chile donde evaden un grupo importante es en Santiago con el transporte público. En ninguna otra región de Chile las personas evaden el pago del transporte. ¿Qué significa? Porque aquí nadie se ha atrevido a esto, a abordarlo de forma seria. Significa que con platas públicas hoy día se hace un tremendo negocio privado. El Estado de Chile financia a los privados que entregan el servicio de transporte público en Santiago, con grandes buses, con la última tecnología. Pero ¿quiénes son los afectados? Primero, las personas de Santiago que sí pagan su pasaje. Segundo, el Estado de Chile. Y tercero, las regiones. 150 millones de dólares es lo que se va de todos los años en transporte. En 11 años se ha aumentado el aporte para el Transantiago en un 86%. ¿Y qué pasa con las regiones? ¿Qué pasa con las personas tercera edad, estudiantes en el resto de Chile? Nada. Por eso es que hemos presentado un proyecto de ley que lo abordé en la discusión del presupuesto para que el Estado pueda en parte recuperar una parte de estos más de 150 millones de dólares que hoy día caen a un pozo negro. Y les importa un carajo a las empresas de transporte de Santiago porque ellos suban pasajeros, paguen o no paguen, win-win, ganan siempre. El Estado les financia el sistema. Esta es una política vergonzosa, una política pública que apoya a los sinvergüenzas que no pagan los pasajes en Santiago de Chile y afecta a las personas que sí pagan en todo Chile, como también en Santiago. Claro, el tema del Transantiago que muchos han denominado incluso como un bolsillo de payaso, porque al Es final un cabe bolsillo todo de y payaso, no... cabe, pero lógico, claro. Bueno, es así. Diputado, le agradecemos el haber conversado con Usted nosotros, también. le agradecemos su tiempo aquí en Puntos de Vista, porque el tema del presupuesto es sí o sí la ley más relevante y obviamente es importante mantener actualizada a la gente respecto de cómo se trabaja aquí en el Parlamento acerca de este proyecto de ley. Bueno, muchas gracias y un saludo muy cordial para todo el país. La Gracias. conversación, el diálogo, los temas de actualidad los seguimos aquí revisando. Y es momento de continuar con esta conversación. Nos acompaña ahora el diputado Agustín Romero. Diputado, gracias por estar junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación, encantado. Diputado, conversemos acerca de este proyecto de ley. Es sin duda la iniciativa más importante, más relevante que analiza el Congreso en todo el año porque obviamente abarca el financiamiento de todo el Estado, de todo el funcionamiento del mismo. Pero en esta oportunidad parece bastante más complejo su análisis porque derechamente a muchos sectores no les gusta cómo está este presupuesto. Claro, aquí no se trata de una cosa de gusto, aquí de lo que se trata básicamente es que estamos en presencia de un manejo económico de un gobierno que ha sido paupérrimo, ha sido muy malo, ¿ya? Nosotros hemos tenido durante estos 3 años de gobierno un gobierno que nos ha dicho que va a tener tantos ingresos, o sea, ha hecho promesas respecto de reactivaciones económicas, pero en realidad lo que estamos viviendo en este momento en Chile es una situación sumamente compleja. No estamos creciendo, estamos aumentando nuestro gasto público y esa combinación es demasiado perjudicial por cuanto además hemos llevado al país en una escalada de endeudamiento que es muy grave, ¿ya? Es decir, este gobierno ha sido incapaz de ajustar sus gastos a los ingresos que tiene nuestra economía y por lo tanto cada peso adicional por el cual se compromete a gastar tenemos que salir a buscarlo al extranjero y a endeudar al país. Esa deuda no la pagamos nosotros, la pagan nuestros hijos, la pagan nuestros nietos. Hoy día Chile está llegando al umbral de endeudamiento de acuerdo a una regla fiscal que es el 45% del producto. En este minuto vamos a llegar casi al 41,6% con las mismas políticas que está aplicando este gobierno. Y el problema que hay es que nosotros vemos que el gobierno año tras año perpetúa políticas que no están dando resultados. Nosotros vemos que la delincuencia aumenta, la salud está peor, la educación está peor, no se reconstruyen las casas. Entonces, nosotros pensamos que cualquier persona en su sano juicio jamás entregaría más dinero o recursos adicionales a quien lo ha hecho mal. ¿Por qué los chilenos tendrían que creer ahora que en el último año de gobierno este gobierno va a hacer bien las cosas entregándole más plata? Hay diferentes argumentos que se han dado de parte y parte. Algunos dicen que es efectivo, que el país ha crecido menos, las cifras son indesmentibles en ese sentido, se ha crecido menos de lo que se proyectaba, pero se dice que parte del endeudamiento no es responsabilidad de este gobierno, sino que es responsabilidad del anterior,
con compromisos que quedaron suscritos y una situación que no ha sido posible de revertir porque así estaba establecido previamente. ¿Usted comparte aquello o cree que es solamente una excusa, un argumento para tratar de justificar la condición en la cual se encuentra nuestro país hoy en día? A ver, yo creo que esto, la situación de endeudamiento deriva de una pandemia y que efectivamente los países cuando tienen que asumir alguna situación como por ejemplo una pandemia, una catástrofe, evidentemente que va a salir a endeudarse. Lo que ocurre es que este gobierno no ha bajado el endeudamiento en general, ¿ya? O sea, nosotros vemos que todavía hay partidas presupuestarias en que se siguen contratando gente. Por ejemplo, todo el aumento que tiene este presupuesto va a contrataciones, van a personal. No es que haya más proyectos, no es que se esté construyendo más obra, infraestructura, no hay nada de eso. Por el contrario, los presupuestos que hablan de infraestructura, como por ejemplo en salud, los presupuestos de obras públicas, no se materializan en obras que los chilenos puedan ver. Entonces uno dice, ¿en qué se gasta la plata? Bueno, y la respuesta es bastante sencilla. Se gasta en sueldo, se gasta en viático, se gasta en contratación de personas. Justo en un año electoral, por ejemplo, a mí no me parece razonable que el 1% por ley de presupuesto que viene ahora de los gobiernos regionales tenga que ir a cultura. Nosotros creemos que la cultura es fundamental, pero yo le pregunto a la gente si ese 1% no sería mejor que a lo mejor se fuera a seguridad, que a lo mejor se fuera a salud, que a lo mejor se fuera para ayudar a sanear obras que permitan la reconstrucción, por ejemplo, acá en Viña, de los incendios, que está retrasado. Entonces uno ve que en realidad donde nosotros podríamos focalizar y poner más recursos, más plata, no se va para allá, sino que por el contrario, que tenemos que contratar más personas para acá, tenemos que contratar más personas para allá. Ayer escuchábamos, en estos días, por ejemplo, que muchas personas reclamaban que, oye, no están entregándole más dinero a la dirección del trabajo para que vaya a fiscalizar no sé qué cosa. Es que se está muriendo la gente. Se están muriendo mujeres, niños, adultos mayores que están en listas de espera interminables, años. Entonces uno dice, a ver, yo creo que la dirección del trabajo tiene que hacer una pega. Yo creo que la de Fiscalía Económica, el Servicio de Impuestos Internos, distintas áreas tienen que hacer su pega. Pero bueno, a mí me parece que hoy día, por ejemplo, no sé, gastarnos 400 millones para arreglar Cerro Castillo, 15.000 millones para un pase cultural que uno dice, bueno, está bien que la gente tenga cultura, pero en realidad cuando ves que a lo mejor los mismos beneficiarios de esa tarjeta cultural tienen a su padre, a su madre, a su abuela o algún familiar en una lista de espera, ¿le podríamos preguntar que tal vez podría postergar eso? ¿Es poco aterrizado entonces este presupuesto? ¿Tiene poco énfasis en lo social más allá de lo que dice el gobierno? Yo creo que si este gobierno hubiera sido sincero y hubiera dicho, ¿saben que yo me voy a enfocar en el gasto social? Es decir, yo necesito determinar cuáles son mis 4 prioridades, que siempre yo he dicho cuáles son. Si es seguridad, salud, educación y vivienda. Me voy a enfocar a eso y me voy a preocupar de potenciar todas esas áreas, más allá de seguir contratando gente, más allá de seguir haciendo otros presupuestos, o sea, otros proyectos nuevos. Yo creo que este gobierno debiera tener un enfoque de realidad, pero como este año es electoral, evidentemente que ellos quieren hacerle cariñito a distintas organizaciones y contratar a harta gente, y eso se materializa en el presupuesto. Y por eso, por ejemplo, parte de lo que se le está pidiendo al gobierno es que haga un ajuste en el subtítulo de contratación parejo y se baje. Ahora, lo que están bajando es bastante poco de un presupuesto de 83.000 millones, están bajando 600 millones, o sea, es menos del 10%, o sea, menos del 1%. Entonces, tú dices, bueno, es un esfuerzo, se puede reconocer, pero para nosotros no es suficiente. Nosotros queremos que haya una señal real, y esa señal real parte por dar una señal política y decirle no, nosotros al menos los republicanos estamos conscientes de lo que pasa en la calle, tenemos los pies puestos en la calle y sabemos lo que está sufriendo el chileno, y por eso hemos sido tan críticos. Ahora, cuando se plantea esta situación en términos generales respecto a que no hay dinero en caja y que el crecimiento se ha reducido, siempre salen voces que plantean que el alza de impuestos es la solución para recaudar más, que una es el alza de impuestos y la otra es la reducción de gastos innecesarios. Con respecto al primer punto, para el Partido Republicano es innegociable. Lo que pasa es que las alzas de impuestos está demostrado que a la larga son pan para hoy y hambre para mañana. Tú puedes a lo mejor recaudar en un año, pero el problema que vamos a tener nosotros es que la economía no va a crecer. Mire, Estados Unidos está rebajando los impuestos a las empresas. Cuando Estados Unidos comienza a crecer y a subir sus tasas, es como una aspiradora de inversión del mundo. Se van para allá, no se vienen a Chile. ¿Quién va a querer invertir en Chile con una tasa corporativa más alta que todos los países de la OCDE? 2% más que cualquier país de la OCDE. Entonces tú dices, a ver, me voy a ir a Chile. ¿Cuál es la gracia de Chile? Si además tú llegas a este país y pasáis 4 o 5 años para que una inversión tuya, o más, o 10 años para que te la aprueben. ¿Por qué? Porque encontraste un pingüinito por ahí, un nidito de pajaritos por allá y unos huevitos, y resulta que no puedes construir una planta.
Entonces ahí tenemos un problema que es gigantesco, porque nadie quiere venir a invertir en este país, salvo a lo mejor, perdonen que lo diga, los molchinos. Nos llenamos de molchinos, eso a lo mejor es la única inversión extranjera que hay. Pero seamos bien honestos, ¿cuál proyecto grande, además de la minería, no contemos la minería, qué proyecto grande hay en Chile? Ninguno. Y los proyectos que nosotros hemos visto con escándalo que se terminan son de energías renovables en el norte, en el sur, en Chiloé, energías renovables, justo que hablamos de hidrógeno verde. Entonces a mí no me cuadra lo que este gobierno promete o lo que este gobierno dice querer con lo que hace. Entonces, claro, si usted me pregunta, alza de impuestos, yo me opongo básicamente no porque no crea que haya que pagar impuestos, sino que porque yo creo que la fórmula necesaria para ganar más plata es que haya crecimiento, es que haya más inversión, es que lleguen capitales a Chile y por lo tanto esas operaciones rentas van a generar más impuestos. Cuando los chilenos ven que la operación renta del gobierno deja menos plata, es una demostración de que hay menos actividad formal, hay menos actividad económica, hay menos empleo. Entonces, claro, eso al final hipoteca el futuro de Chile. Yo prefiero, por así decirlo, una economía sana, una economía que sea vigorosa, que genere trabajo, que genere empleo, que genere valor agregado. Y eso se hace poniendo los incentivos correctos. Este gobierno ha puesto malos incentivos. Primero, subir impuestos. Segundo, negociación colectiva por rama. Tercero, 40 horas. Todo puede ser conversable, pero en un minuto en que nuestra economía no crece, a mí me parece que eso es un contrasentido impresionante. Sí, para cerrar, porque ya nos está pillando el tiempo, diputado, ¿cómo abordan ustedes o cómo toman estos cuestionamientos que se le hace particularmente a su sector, al Partido Republicano, respecto a un obstruccionismo, a que se niegan a todo? Porque, bueno, eso primero es parte del discurso que tiene el oficialismo y segundo, hay sectores de la oposición que han suscrito ya protocolos, sobre todo con este tema de bajar el gasto público, que están de acuerdo en líneas generales con este presupuesto, pero ustedes han manifestado abiertamente que están en contra. ¿Cómo toman justamente este calificativo que se les ha hecho respecto a obstruccionistas y a prácticamente ustedes como satanizando lo que es una discusión tan compleja como la discusión presupuestaria? Lo que pasa es que nosotros creemos que lo más importante es que los acuerdos tienen que ser buenos acuerdos. Yo no parto de la base jamás en que tengo que ir a negarme a todo, pero lo que no puedo tolerar y no vamos a aceptar jamás es que a nosotros nos hagan negociar algo que nosotros sabemos que para Chile es malo. Es decir, hoy día lo que nos propone el gobierno es un incremento, o sea, una disminución teórica. No está en la ley de presupuesto, está en un protocolo aparte. Es decir, no es ley. Es un protocolo como muchos de los que firma este gobierno y que no los cumple. No cumple ni siquiera algunas glosas presupuestarias. Entonces, claro, nosotros no tenemos por qué creerle. Lo segundo, es 600 millones de dólares, claro, yo puedo reconocer el esfuerzo, y así se lo dije al ministro de Hacienda, pero no me parece que sea la cantidad suficiente como para poder ir dando una señal política que nos permita bajar una deuda que no la vamos a pagar nosotros. Nosotros podríamos perfectamente decir, ¿sabe qué? Bueno, endeudémonos porque total nuestra generación no la va a pagar, pero la generación de nuestros hijos y nuestros nietos sí la van a pagar, ¿ya? Y por otro lado, cuando dicen obstruccionistas ¿de qué? Nosotros hemos estado permanentemente dispuestos a participar en todas las mesas de negociación habidas y por haber. Salvo cuando se liberan a delincuentes, salvo cuando en definitiva el gobierno entiende que la única manera que tienen para crecer y para tener más ingresos no es el crecimiento, sino que es meterle la mano al bolsillo a los chilenos. Miren, toda alza de impuestos la terminan pagando siempre los más pobres. Esto está demostrado. Está demostrado, si yo le subo el impuesto a la empresa, eso le traspasa precio. Si el empresario finalmente ve que no va a ganar plata acá, se va por el país. ¿Quién pierde? La gente que trabajaba en esos lugares. ¿Qué es lo que está ganando hoy día el campo laboral a los chilenos? La automatización. Y la vemos en todas partes, que es más barato comprar una máquina, más encima tú la depreciáis tributariamente y echas trabajadores. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos un país que cada día tenga más posibilidades para su pueblo, más trabajo, más generación de empleo. ¿Y cuánta gente en su casa que a lo mejor nos está escuchando sabe las dificultades que tiene para poder emprender? Eso queremos que se libere. Y por lo tanto, si eso significa que para llevar este mensaje vamos a tener que, por así decirlo, romper huevos, que es en el fondo la manera de hacer las tortillas, lo vamos a hacer. Y no tenemos ningún problema porque creo que el tiempo nos ha dado la razón. Todos los años, si usted revisa las discusiones presupuestarias, yo como integrante de la Comisión de Hacienda y representante del Partido Republicano en Hacienda, he dicho esto mismo sistemáticamente y la verdad de las cosas es que el tiempo me ha ido dando la razón. Diputado Agustín Romero, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a usted. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia, la revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Sigue en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y, por cierto, de todas nuestras múltiples plataformas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.